Lunes por la mañana, café en mano, comenzamos y este es Mike on Scale, el programa en el que hablamos de trenes. Bienvenidos nuevamente, amigos. Han pasado varias semanas desde la última vez que nos vimos, pero aquí estamos ya. Y en este episodio hice mi máximo esfuerzo para que todos queden contentos. Visité dos lugares. Primero nos vamos a ir a Santiago y luego nos vamos a ir a Requinoa. En Santiago acompañamos a los amigos del Parque Museo Ferroviario, más conocido como el Museo de la Quinta Normal, para recibir 4 nuevos vagones que fueron enviados desde Antofagasta, desde el ferrocarril de Antofagasta a Bolivia, y presenciamos todas las maniobras de izaje y posicionamiento de estos vagones. Sin lugar a dudas, un día histórico para mí y para muchas personas que estuvieron ahí, porque algún día podremos decir que nosotros vimos cuando esos vagones llegaron al museo. Bueno, y en la segunda parte del programa nos vamos un poquito al sur, hacia Requinoa, en donde entrevistaremos a un gran amigo, Jaime Ruz, un modelista a otra escala. ¿Y por qué lo digo? Porque sale del común, del N, del H0, y se nos va a la escala 1. ¿Cuál es la escala 1? 1 a 32. Son trenes y maquetas muy grandes. Sin lugar a duda, esa entrevista los va a sorprender. Pero ahora, vámonos a Santiago y presenciemos este momento histórico. La llegada de estos 4 vagones desde el norte de Chile al Museo Ferroviario de la Quinta Normal. Luego de un cuidadoso viaje que tomó 5 días por la Panamericana Norte, han arribado hasta el Museo Ferroviario de Santiago 4 vagones de pasajeros cedidos en comodato por el ferrocarril de Antofagasta, Bolivia. Material que data del 1903 y que prestó incansable servicio en el ferrocarril del norte, y que hoy pasan a ser parte de la muestra estable del Museo Parque Ferroviario de la Quinta Normal. Fue realmente todo un espectáculo poder presenciar cómo bogues y carros eran izados por la grúa de alto tonelaje y puestos en su lugar. Casi como si estuviésemos instalando vagones en nuestra maqueta. Es también destacable el excelente estado de conservación en el que se encontraba todo el material recibido, a pesar de que ya cuenta con más de 100 años de antigüedad. Aquí podemos apreciar cómo, con mucha soltura, el operador lograba instalar los carros en un solo intento. Ahora los dejaré con el más espectacular de los izamientos. El carro que se convertirá en cafetería debió pasar por sobre árboles y por sobre una reja. Y con el vagón ya instalado en su lugar, nos vamos a conversar con Nicolás Troncoso, director del Parque Museo Ferroviario.
Hola Nicolás, ¿cómo estás? Muchas gracias por recibirnos en el museo. Cuéntanos un poquitito qué está pasando hoy. Hola Mike, gracias por haber venido, gracias por querer participar. Para mí es un gusto estar en tu programa y mucho más en vivo y en directo que hayáis tú podido venir. Hoy día lo que estamos recibiendo una colección de coches de pasajeros históricos del ferrocarril de Antofagasta a Bolivia, que tiene varias particularidades históricas. Ese ferrocarril, el único ferrocarril en Latinoamérica que ha sido privado toda la vida. Primero era capitales ingleses y en la década de los 80 pasó a capitales chilenos. Hoy en día es parte de Antofagasta Mineral. Y con ellos logramos hacer un convenio de colaboración para rescatar estos equipos. Son 4 coches de pasajeros. El que tenemos acá a mi espalda, además tiene la particularidad que fue el primero que acordamos con ellos, que está semi restaurado y que nosotros dijimos, no importa, nosotros nos hacemos cargo para cumplir el viejo anhelo de tener una cafetería y una pequeña tienda. Excelente. Y en eso es lo que estamos. Hay una faena, todo el tema de gestiones, permisos, etcétera. Hemos demorado 3 años. Mucha gente siempre pregunta por qué no traen esto, por qué no traen esto otro. Mover cosas es difícil, tienen que haber muchas voluntades, tienen que haber recursos importantes, pero lo más importante son las voluntades. Acá en el museo, la visión que tenemos es la voluntad de crecer en el tema ferroviario, de poder abarcar más el mundo ferroviario en Chile, donde también incluimos en el mundo ferroviario a los maquetistas, a los que ya hemos hecho algunas actividades y vamos a seguir haciendo, porque son formas de mantener vivo esto, el mundo de estas máquinas, de todo este sistema, estos sistemas complejos. Oye, y Y, cuéntame un poquitito el proceso que viene ahora con estos carros. ¿Qué comprende? ¿Qué es lo que va a pasar? a ver, me encantaría decir, vamos a llamar a Mike para hacer weathering, pero no va a ocurrir todavía. Esto ya tiene bastante weathering, tiene 110 años de antigüedad. Nuestro plan es hacer una habilitación ¿Ya? donde de los 4 carros están cada uno en distinto estado de conservación. Vamos a habilitar primero uno de tienda y cafetería, el segundo que va a ser para una exposición sobre los ferrocarriles del norte y los otros 2 de pasajeros vamos a ir trabajando. Nuestra meta es tener este segundo semestre abierto al público con mayor o menor nivel de complejidad, al menos 2 de estos carros y ir armando entonces este tren de Antofagasta. Excelente. Oye, hagamos una invitación a todas las personas que aún no conocen el museo para que vengan y también a los que ya han venido que vengan a ver estas nuevas piezas. Bueno, están cordialmente invitados a seguir viendo, a seguir siguiendo nuestras redes sociales, que es Parque Museo Ferroviario en Instagram, donde estamos teniendo novedades. Vamos a tener una actividad muy interesante ahora el 10 de agosto con el Día del Niño, donde también ahí invitamos a los grandes, a los viejos ferroviarios, junto con los chicos, que son los maquetistas. Así que bienvenidos, vengan a visitar el museo, vengan a ayudar a darle vida a esto. Este tema tenemos que darle vida en conjunto. Bueno, Nicolás, agradezco profundamente nuevamente la invitación y tu tiempo. Invito a todos nuestros amigos para que vengan y nos vamos a ver muy pronto, espero. ¿Ya? El 10 de agosto, celebrando el Día del Niño en el Museo Ferroviario en la Quinta Normal. Muchas gracias, Mike. Acá esperamos a los niños entre 0 y 125 años. Vale, nos vemos, chaito. Amigos, que no les quepa duda que estos 4 representantes del norte de Chile serán un gran aporte a la exhibición del museo. Otro gran aporte en este museo es, sin lugar a dudas, el capital humano. Tanto sus trabajadores como los voluntarios que logran que este museo pueda funcionar cada día. Quiero enviar un afectuoso saludo a cada una de las personas que fueron partícipes de este día. Gracias a ustedes, parte de la historia de nuestro ferrocarril se preservará por muchos años más. Ahora solo nos queda ir a visitar el museo. ¿Qué estás esperando? Díganme que soy exagerado, no importa, pero ese evento, ese día va a quedar en la historia mía, en mi historia personal. Haber presenciado la descarga de los carros, su posicionamiento
Y todo ese ballet que se generó entre trabajadores del museo, los voluntarios y el personal de las grúas, increíble. Así que nuevamente agradecer a todos los que hicieron posible ese día, agradecer la invitación y mandarle un especial saludo a la gente que me dedicó su tiempo y que pudimos conversar. Entre ellos, por ejemplo, está Robert Barsby, que me invitó a conocer su maqueta, Julio Infante, que me ha invitado mucho a su casa. Ya voy a ir, Julio, no te preocupes, y después te vas a arrepentir, no me voy a poder sacar de tu casa. También a Christian Pubil, que es un modelista muy avesado, una persona muy simpática. Y por último, pero no menos importante, a dos buenos amigos que ya conozco hace un tiempo, Juan Carlos Ibacache y Flavio Guzmán, quienes son las personas que están detrás del taller de Dogenbailer, siempre atentos a entregarme información, a compartir datos e invitarme a sus eventos. Así que una gran mañana en el museo, ahora tenemos que ir nosotros, porque los museos funcionan porque tienen público. Y he visto mucha gente que me dice, oh, yo no conozco, quiero ir a conocer. Vayan, está ahí, al lado de la estación central. Caminando desde estación central hasta el museo son 20 minutos. Puedes tomar el metro, pero es más engorroso. Puedes tomar micros que llegan directas. Pero si andas por ahí, no pierdas la oportunidad de ir hasta la Quinta Normal y conocer el Museo Ferroviario. Lo siguiente, a modo muy personal, ¿ya? No quiero pelear con nadie, solamente quiero dar un mensaje. Tenemos un museo ferroviario. Si no lo visitamos, el museo no tiene sentido. Por ende, necesitamos ir al museo. Y el museo necesita que nosotros lo visitemos. Vamos a las exposiciones, vamos a los eventos, invitemos a nuestros amigos. Si tú estás en Santiago o viajas a Santiago y no conoces el museo, prográmalo en tu agenda. Está ahí, al lado, como ya lo dije. Hagamos que el museo sea nuestro. Y recuerda que el 10 de agosto se va a celebrar el Día del Niño con un mercadillo ferromodelista y con una exposición también. Así que aprovechemos la oportunidad y vamos al museo. Los espero entonces el 10 de agosto en el museo. Yo voy con mi familia, van mis amigos de acá de Ferromodelismo Higgins. Vamos a ir en patota, así que espero verlos a todos allá. Si quieren conversar, adelante. La conversación siempre es gratis y espero hacer un montón de nuevos amigos. Y llegó el momento por el cual muchos esperaron. Después de mucho tiempo tratando de juntarnos, finalmente los astros se alinearon y me pude reunir con Jaime Rus, un gran modelista fuera de las escalas tradicionales. Sí, porque él no trabaja hoy en día ni en H0, ni en N, ni en Z. Él trabaja en escala 1, que es 1:32, es decir, una escala grande. Mucha gente le llama a esta escala escalas de jardín. Y tal vez no se equivocan, ¿eh? Porque el único lugar donde caben bien es en el jardín. Pero vamos a ver esta entrevista, esta gran conversación que tuvimos con Jaime, en el cual nos relata un poco su historia y cómo llegó a trabajar en esta escala y destacar de esta manera a nivel mundial en esta escala. Hola Jaime, muchas gracias por recibirnos aquí en tu casa, en tu taller. Cuéntanos un poquito, para los amigos que no te conocen, quién eres y cuál es tu rol en este mundo del ferromodelismo. Hola Mike, encantado que estés acá, ¿no es cierto? Bueno, soy Jaime Rus, fanático del ferromodelismo, especialmente en la escala 1:32, la escala 1 de Marklin, y me dedico básicamente a construir edificios, poder diseñar un circuito, ¿no es cierto?, para mis trenes y, bueno, pasar un buen rato con los amigos acá cuando nos reunimos. Oye Jaime, a ver, escala 1:32. Esto no es muy conocido por el ferromodelista tradicional, o sea, estamos hablando de una escala grande. ¿Dónde conociste esta escala y cómo nace este interés específico? Porque yo te conocí hace unos años atrás con una maqueta H0. Entonces, ¿en qué momento viene este cambio y te vas a lo grande derechamente? Bueno,
como muchos en el hobby, me inicié con escala N, la ¿Ya? 1 a 1.144, ¿no es cierto? Estuve ahí como 1 o 2 años, después pasé a la escala H0. Estuve varios años, yo creo que 10, 15 años con la escala H0. Pasaron 2 o 3 maquetas. Eh, y un día de los amigos del hobby llegó con una locomotora escala 1.32, Alejandro Lefort, ¿no es Ah, cierto? mal amigo Claro, ese. llegó, llegó con esa y la encontré fenomenal. Encontré maravillosa la locomotora, el detalle, el peso de la locomotora. Visualmente se veía una cosa imponente. Y bueno, dije, esta es mi escala. eh, Así que comencé de a poquito en realidad, siempre pensando en un diorama no muy grande, ya obviamente por el tamaño de la escala. Ujú. Y hasta que un día se me ocurrió hacer algo afuera, en el jardín, Ya. ¿ya? Con eso ya podía tener un circuito mucho más entretenido, aprovechar digamos, el paisaje natural como de fondo. Y comencé con mi proyecto de escala 1.32 en el jardín. Hartos años han pasado ya, desde que partiste con esta escala y llegaste a un nivel de desarrollo impresionante. O sea, estamos hablando, te convertiste en un referente dentro del modelismo. Eh, Aquí vamos a dejar de lado un poquito la humildad y vamos a hablar las cosas como son. Portada de una de las revistas más influyentes de ferromodelismo en Europa. ¿Qué se sintió estar en la portada de la Loco? Yo no hablo Review, francés, así Loco que Review, la ¿no? Loco Review. Sí. Es como extraño, verte en una revista que yo antes leía y verme en la portada es como extraño. Bueno, da una satisfacción obviamente. Eh, yo creo que para la gente en Francia, que también el modelismo está muy desarrollado como en Alemania, especialmente el ferromodelismo, llamó la atención de que en Chile alguien estuviera haciendo edificios franceses y con algunas locomotoras francesas. El ambiente era muy real, ¿no es cierto?, en las fotos que veían ellos por internet y me contactaron. Eso es ¿Mm? importante, o Sí, sea, porque acabas de decir algo. Tu escenografía, tu pueblo es francés. Lo que tú estás haciendo a sí, escala. sí, sí, O sea, sí, digamos, entre comillas, una maqueta francesa. sí. Ya. El pueblo es. Mira, actualmente estoy haciendo edificios de una ciudad que se llama Annecy, Ya. que está cerca de la frontera con Suiza. Ya. Pero todo se originó de mi búsqueda de cómo hacer edificios a escala Ujú. 1.32. Eh, yo, como la mayoría, en escala 1.87 tenía mis edificios comprados de kit, de Faller o Folmer, ¿no es cierto? Claro. Que obviamente viene todo llegar y pegar y pintar, pero en escala 1.32 de algo comercial no hay nada, Sí, no hay porque nada. hablemos que ¿Mm? tú fuiste modelista en N. En N ya es difícil encontrar material en Chile Sí. y te metiste en 1.32, que realmente Que no hay eso no nada. hay ni afuera tampoco. Ya. O sea, afuera muy contados lugares y por el tamaño traer algo de ese porte a Chile se encarece el doble. Ya. Entonces dije, no, esto tengo que hacerlo yo, tengo que desarrollarlo yo en casa. Empecé a buscar información por internet, edificios antiguos franceses, y de repente encontré en internet también, sí, un artista francés que se llama Emmanuel Noyer, ¿ya? Perfecto. Y es un modelista, maquetista, no ferromodelista, pero sí maquetista, eh, y él tenía unos edificios preciosos, a diversas escalas, muy realista. Él trabaja lo que es el hiperrealismo. Perfecto. ¿Ya? Y afortunadamente él tiene publicaciones en revistas del rubro y ha sacado algunos libros últimamente. Entonces, ya, para llegar a hacer lo que hace él, tengo que tener los mismos materiales
busqué todo lo mismo, traje Ya. todo. Y paso a paso, según como él iba explicando, yo primero le copié algunos edificios, ¿cierto? Ujú. Y fue entretenido porque hice unos par de edificios que él tenía en su página de internet de Instagram y yo los subí a mi Instagram y por el algoritmo le aparecieron a él. Ya. Entonces le llamó la atención que el edificio de él era el mismo, pero a una escala mayor. Ya. Y ahí me contactó y encontró súper Pero bueno y todo eso. disculpa, esa parte de la historia yo no la conocía. ¿En qué escala había trabajado él? 1,87. En un 87. Sí, ¡Wow! sí. La mayoría de sus trabajos son en 1,87. Siempre pensé que eran 1,32 también. No, No. 1,87 y tiene algunos en 1,35 también. Esa inspiración te dio la confianza entonces, el lograr ese resultado, te dio la confianza para tirarte a la piscina, seguir. Claro, bueno, como el maquetista es francés y los edificios son franceses, y empecé a copiar edificios franceses, seguí con el rubro. Después busqué por internet algún edificio francés, como para ya no seguir copiando, Ujú. y hice mis primeros edificios ya, inspiración de edificios reales. Ya. También encuentro que me quedaron muy bien y disfruté mucho haciéndolo. Y seguí, pues. Primero eran de una ciudad que se llama Nevers, en Francia. Empecé a buscar otros edificios de por ahí, hasta que al final mi mujer me dijo, ¿por qué no haces edificios de Annecy, una ciudad tan bonita? Y ya, pues yo no conozco Annecy, empecé a buscar por el Google Earth. ¿Ya? Y claro, no, son edificios preciosos, especialmente la zona antigua. Así que ahí empecé a hacer edificios de esa ciudad y he continuado, ¿no? Y en algún momento te hiciste famoso en la ciudad. O sea, la Bueno, es que gente. esto, sí, es que esto de las redes sociales Sí. es así. En el fondo, eh, apareció la publicación en la revista, después apareció, me entrevistaron de un periódico local. ¿Ya? Esa publicación salió en papel y también salió en online, y ahí me empecé a ser más conocido. Eh, y más gente se contacta conmigo en el fondo. Ya. Y les gusta mucho que uno pida también alguna ayuda. De repente necesito alguna medida especial, algún edificio, y pregunto por Instagram, y siempre hay alguien que vive cerca y me manda la medida y me manda fotos de algún ángulo que no tengo. Y la gente colabora bastante. Es espectacular Sí. eso. En el fondo son partícipes de tu trabajo por medio de esta ayuda. Sí, no, es muy interesante eso, porque muchos de estos edificios, bueno, son edificios muy antiguos, Ujú. tienen historias detrás que uno no conoce, ¿Ya? y hay gente que se contacta contigo para decirte, mira, esta casa, yo estoy viviendo en ella ahora, Oh, está así, de este color, y me manda fotos. bueno. O hay dos edificios, un par que tengo atrás mío, que se quemaron el año pasado, falleció una persona. Oh, qué lamentable. Así que me mandaban fotos de los carros de bomba apagando el incendio. Ya. Afortunadamente los están restaurando ahora. Así. Mira. Oye, y en la parte humana, o sea, porque ya a lo mejor algunas personas han seguido tu historia, han visto tus otras entrevistas, pero nos conocemos hace tal vez 10 años más o menos. He visto un poco la evolución de tu trabajo, cómo te has ido perfeccionando cada vez más, esa incansable búsqueda por el mejor método para desarrollar algo. Tú en este momento estás trabajando con tecnología punta, o sea, has logrado invertir y estás trabajando no solo con tus manos, o sea, porque tal vez, no sé, corrígeme si me equivoco, el 70% o el 80% de tus edificios es un trabajo netamente manual. Sí, claro. Sí, en manual, especialmente, obviamente, la pintura, ¿no? La pintura, para dar el aspecto de real, la pintura es vital. Sí. Y cada paso a paso que hace este maquetista francés lo he replicado, y para poder lograr el efecto hiperrealista, ¿ya? Pero la base que yo utilizo es básicamente cartón pluma Ujú. de 10 milímetros, ya que lo corto con cuchillo cartonero, con cúter, y lo voy pegando con una cola para pegar madera, ¿ya?
Después aplico pasta muro, Ujú. ¿ya? La pasta muro de interior, porque la de exterior tiene un aspecto como plástico que no genera grietas. Esta sí puede generar grietas que le dan un aspecto mucho más real. Ya. Después un lijado, inicialmente lijaba a mano, Ujú. ahora tengo una lijadora porque los edificios son más grandes, entonces una lijadora con esta ando mucho más rápido. Ya el lijado más fino, que es como la tercera aplicación de pasta muro, ese ya lo hago más manual. Y los detalles de los edificios los diseño y luego los imprimo con una impresora de resina. Ya, en ¿Ya? 3D. En 3D. Hago el Sí. diseño primero y después lo imprimo en Eso que imprime son ventanas, marcos. los pórticos, las Ya. puertas, las ventanas, las puertas en sí. Algunas puertas las hago de plástico con láminas se llama estireno, son láminas de estireno, ¿no es cierto? Como el Plasticar, Sí, esa sí. marca. Eh, a veces el tema de lo que son los detalles de las fisuras de la madera quedan mejor hechas a mano. ¿Ah? Ya. La impresora 3D todavía no es tan buena en eso, pero sí cuando son muchas ventanas lo hago con la impresora 3D. Por ejemplo, una estación que hice, las ventanas son todas con impresora 3D. Hago el diseño y después lo imprimo. Tú, por formación profesional, siempre te estás capacitando, está claro. Aquí podemos ver lo mismo, o sea, tu constante búsqueda de encontrar la mejor manera de representar la realidad a escala te lleva a estar siempre investigando. Sí. Ahora, eso toma tiempo. ¿Qué te dicen en la casa? Porque, o sea, de partida de escala 1.32, Sí, tienes que usar espacio en abundancia. sí, de a poco me he ido tomando partes de la casa. Tú conoces, tenía otra habitación que era Sí. más pequeña donde tenía mi maqueta H0 y después en algún momento amenacé con que iba a ampliar la casa y me dijeron, no, ¿por qué no te vas a otra pieza mejor? Y ahí me pasé esta pieza acá. Mis hijos son grandes, ya no viven con nosotros. Entonces tengo esta pieza que ya me siento mucho más cómodo y tengo un diorama pequeño de pequeño obviamente para Sí. escala 1.32, ¿ya? Pero que te permite trabajar el detalle y me gusta mucho trabajar el detalle. Entonces yo te diría que siempre una queja de los ferromodelistas y de toda escala es el espacio, Sí, ¿ya? Y al final el espacio nunca va a ser suficiente. exacto. Nunca va a ser suficiente. H0 siempre te va a quedar chico. Pero uno puede hacer maravillas en 2 metros cuadrados o Sí. en 1 metro cuadrado. Tú Eh, puedes hacer una maravilla. Entonces, eh, el espacio, claro, tiene su importancia, pero al final tú puedes trabajar en una plataforma no muy grande y si le das todo el máximo realismo posible, tienes entretención para rato. ¿Ya? yo recuerdo muy bien tu maqueta de H0, o sea, la que yo conocí, que creo que fue la última que tuviste. Sí. Esa era Märklin, o sea, con vías Sí, Märklin. sí, eran Sí, bien Märklin, sí. ya. Pero la cantidad de detalles que tenías por metro cuadrado era impresionante. O sea, lo que dices tú, Sí, sacarle el rendimiento a ese espacio. sí. Yo creo que esa maqueta, bueno, esto siempre es un aprendizaje, siempre un aprendizaje. Esa maqueta ¿Ya? me entretuvo mucho, fue la tercera que hice, ya era un poquito más profesional porque era perimetral, ¿no es cierto? Tenía una rampa helicoidal, ya algo un poquito más de electrónica, tenía Faller Car System, Sí. eh, pero adolecía de un defecto que es muy común, y aquí el defecto fue mayúsculo, y es que había demasiados escenarios. Ya. Demasiados escenarios. Por un lado teníamos la ciudad con la estación, por otro lado un cerro con el túnel, por otro lado teníamos un lago, había una zona de agua con unos barcos, mucha vía, mucha vía. Entonces, eso como que a uno, quizás en Europa se puede ver, Ujú. ¿ah? Pero acá uno no ve eso, entonces Claro, que como que le quita realismo. ¿Ah? estamos acostumbrados a que la línea del tren pase por un lugar Sí, donde no necesariamente está al lado de un lago, al lado de un cerro y en un túnel. O sea, claro, claro, exactamente. eh, En Europa tampoco tú lo ves muy no. comúnmente.
Entonces, mucha vía y mucho de todo, al final como que visualmente como que satura. Mira, es un tema que he conversado con otras personas, con Fernando Otero también lo conversé en la entrevista anterior. O sea, ¿será que es un poco la emoción de partir con la maqueta y que uno se vuelve loco y le empieza a poner todo Sí. lo que encuentra? Y yo creo que le pasa a todo el mundo y es natural, porque uno empieza a ver tanta información Ujú. y encuentra cosas tan bonitas en la red, en internet o en libros, y trata de juntar todo eso y cuesta mucho decir, ya, voy a hacer esto y no esto otro. Ujú. Entonces metes todo nomás. Claro. ¿Ya? Entonces yo tenía de todos los tipos de paisajes en una pieza que no era muy grande. El Faller Car System, el Magno Rail, que es este ciclista que va Sí. andando, que es precioso el sistema. Pero visualmente como que saturaba mucho. Mucha información. Mucha información. Y ahora me gusta hacer algo como más real, con mucho más detallado, quizás cada cosa mucho más desarrollada finalmente y no algo con tanta maqueta, tanto edificio. Se podría decir Sí. que estás en tu etapa minimalista. Sí, definitivamente. Pero es como un proceso lógico, o sea, perdón, no lógico, es como un proceso natural. Las personas con las que hemos ido hablando a lo largo del programa, la mayoría que han pasado por más de una maqueta, llegan a esta conclusión, o sea, menos es más. Sí, definitivamente. Menos es más. Ahora, en el apartado técnico, a ver, para ponerle un poquito técnico, o sea, en tu caso, ¿cómo ves que se va a desarrollar el hobby a futuro? O sea, tú usas mucho impresión 3D y se está viendo mucho la impresión 3D en este pasatiempo. ¿Crees tú que es el futuro del hobby la impresión 3D? Sí, o sea, ni siquiera el futuro es el actual del hobby. En la actualidad es la impresión 3D. Al menos en lo que es ferromodelismo, O sea, es vital, es vital. Yo te diría que lo que va cambiando un poco son las tecnologías dentro de la impresión 3D, los materiales, eso está en plena evolución también. La primera impresora que tuve fue una de filamento, una que recuerdo que venía un kit que era para armar, pero el resultado era pobre, o sea, claro, porque por la característica del sistema el era post-proceso es una súper, FDM, sí. pues era de filamento, entonces ya el hecho de que se vean las líneas de capa le quita mucho realismo. Ahí pasé a la impresora de resina. Me compré esa vez una Lego Mars, que era chiquitita, y ahora tengo la Saturn 2, ¿ya? Con mayor volumen de impresión y mayor resolución también. Anda bastante bien en lo que es resolución, los materiales han ido mejorando, la resina han ido mejorando también, y esperando la salida de una que tiene un volumen un poquito mayor, ¿ya? De la gente que se dedica, por lo menos que yo he visto en Europa, al tema del modelismo, tienen 2 o 3 impresoras. Sí. Y además que es una tecnología que falla. O sea, esta cuestión falla. Y tienes que estar ahí atento a si te falló una impresora, tienes que tener el respaldo al lado o meterle mano. Claro. Hay que meterle mano. Pero en el fondo el horizonte se hace prácticamente inalcanzable con la impresión 3D porque puedes empezar a desarrollar tus propios modelos, estructuras, es decir... Yo creo que hay empresas en Europa que están de capa caída desde el punto de vista financiero, empresas del tipo KISS o empresas del rubro que están cerca de la quiebra, justamente porque han aparecido muchas de estas mini empresas más pequeñas, ¿no es cierto?, que tienen sus propios proyectos y venden, o gente como uno que empieza a crear sus propios edificios o sus propios vagones, ¿no es cierto? Tal vez en Europa o en Estados Unidos es mucho, o sea, no tal vez, de hecho, es mucho más fácil. Agarras el auto, manejas un par de minutos, llegas a una tienda y te abasteces. Pero acá en Chile nos vemos ante la necesidad de crear nuestras piezas. Sí. Y además de que material ferroviario chileno no hay. No hay.
Y yendo a eso, tú estás con un proyecto espectacular en este momento. Te estás armando un vagón, primera clase. Sí, el coche salón, el Z156, ¿Ya? es un vagón que bueno, la mayoría anduvimos cuando éramos pequeños y siempre me gustó ese vagón. Bien, recuerdo haber viajado a Santiago muchas veces por un problema de salud de un hermano que al final falleció. Íbamos de Osorno a Santiago en ese vagón y bueno, me encantaba ese vagón. Bueno, esto es lo que estoy trabajando ahora, el coche salón Linke Hoffmann Z156, que actualmente está en el tren del recuerdo. Esta es la pieza principal, el cuerpo. Así es, tuvimos que dejar hasta aquí esta entrevista pausada porque continúa, ya que es muy extensa, pero está muy interesante, ¿no? ¿Qué les parece? Así que no se pierdan el próximo episodio donde continuaremos conversando con Jaime y nos mostrará el desarrollo de este vagón que le está quedando espectacular. Antes de despedirme, quiero enviarle un gran saludo a mis amigos de la Academia de Modelismo en Viña del Mar. Me recibieron nuevamente, esta vez para poder maquetear. Estuve compartiendo con ellos un día, almorzamos, lo pasamos muy bien. Así que muchas gracias, señores. Guárdenme un lado que pronto vuelvo. Ojalá que me reciban nuevamente después de ese almuerzo. Bien, amigos, esto ha sido todo por este programa. Volveremos muy pronto porque ya tenemos casi toda la pega hecha con la entrevista de Jaime. Así que atentos a los siguientes días donde subiremos la segunda parte de la entrevista. Quiero agradecer a todos los que hicieron posible este programa, a nuestros sponsors y principalmente a nuestros amigos que nos dan información, comparten sus datos y hacen que esta comunidad siga creciendo. Recuerda, suscríbete, comparte y dale like, porque así seremos muchos más. Nos vemos en un próximo episodio de Mike on Scale, el programa en el que hablamos de trenes. Este programa llegó a ustedes gracias al apoyo de Juguetería Alemana, desde 1960 coleccionando amigos. Entretrenes.cl etchile.net